Sumarnos a los deseos de Blinken, el secretario de Estado norteamericano, pero vamos a ir al terreno a ver qué pasa ahí, y qué se dice y qué se sabe, donde por el momento no hay dudas que las presiones norteamericanas vienen logrando éxitos en términos sobre todo de que no tenga Israel una situación mucho más grave con Irán. Todo esto se está jugando. Vamos a ir hoy a dialogar con, yo le voy a decir, una enorme conductora de lo que hace a la cadena internacional E24 News, una peleadora de la vida nacida en Venezuela, sabrá mucho de lo que es esa tragedia, y entonces en el Medio Oriente está ahí llevando esta hora en español para el mundo. Querida Nicole Michelle, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Buenas tardes, Miki. Muchísimas gracias. Es un honor que venga de ti. Ya me hiciste el día. Y en una semana tan difícil para mí como venezolana, por toda la crisis y ese fraude tan grande que se está viviendo y que el mundo se está dando cuenta, el mundo latinoamericano, la izquierda, ahí vimos las declaraciones de Boric, y con todo lo que está sucediendo, esa gran incertidumbre aquí en Israel, en Medio Oriente, y lo que vamos a hablar hoy. Así que gracias por esa apertura, es un honor de tu parte. No, por favor, una enorme trabajadora del periodismo y sé Gracias. del esfuerzo enorme que haces para que esa hora en español que la cadena emite continúe llegándole a todo el mundo hispanoparlante. Nicole, ¿por dónde arrancar hoy? Porque claro, lo que decía recién Blinken es tan importante y yo también decía que más allá de las, para mí, muy injustificadas críticas a la administración Biden, no cabe duda que ha puesto lo que algunos dirían casi toda la carne en el asador, y esto ha puesto a Irán y a otros a pensar si no es hora de ofrecer tablas, ya que ellos son ajedrecistas, y bueno, no llegar a que esto vaya a una situación mayor. ¿Cómo se está viendo el panorama? Obviamente todo puede cambiar de minuto a minuto. Sí, no hay que tener confianza en las grandes estrategias, como dices, ese juego de ajedrez, porque los persas son tremendamente inteligentes. La historia de su propia existencia lo ha dicho, ya sea en el bien o ya sean los persas en el mal. Ellos son inteligentes. Cuando el 14 de abril sucedió por primera vez ese ataque de más de 300 misiles balísticos hacia Israel, ellos estuvieron en asco al país casi 13 días. Por lo tanto, que independientemente de lo que ahora vamos a hablar y de esas declaraciones y de lo que ellos están jugando en esa diplomacia astuta y quizás diría yo hasta maquiavélica, porque lamentablemente es así, la realidad por algo son el eje del mal, Israel debe de tener los ojos bien puestos, un gran cuidado, porque si Israel no tuviese esa habilidad y esa audacia, no existiéramos todos los años que llevamos desde 1948. O sea, es una realidad. El presidente actual nuevo, entre comillas, reformista, iraní, Masoud Pezeshkian, como vimos, ha rogado al líder supremo, al Ayatollah, Ali Khomeini, que Irán no ataque a Israel y de alguna manera pues no correr ese riesgo de provocar una guerra en toda la región. Y eso lo ha dicho en declaraciones a medios de comunicación iraní, lo ha sacado el medio de comunicación Iran International. Yo sigo mucho porque algo que quiero destacar y es muy importante para nosotros como latinoamericanos, como habla hispana, es la penetración de Irán a América Latina, pero a nivel mediático, a través de Hispan TV. Y ellos han sido muy audaces y muy inteligentes porque saben perfectamente que es una región interesante, importante en todos sus aspectos, alejado quizás de esa historia tan densa que tiene Europa con las guerras y América Latina tiene otras aperturas.
y ellos han sido audaces y por eso es importantísimo, importantísimo las alianzas, pero en el bien que tiene que hacerse de América Latina a Medio Oriente. Y la posición del presidente, del nuevo presidente iraní, viendo si se la juegan o no en una venganza hacia la dada de baja, porque no fue un asesinato, se dio de baja a un terrorista llamado Ismael Haniyeh en Teherán, en el corazón de Teherán, para demostrar y para darle una realidad que en este siglo XXI las cosas se tienen que hacer o por las buenas o por las malas, pero no permitir que el yihadismo siga penetrando de una manera tan fácil como pasó el 7 de octubre y como ha estado sucediendo a lo largo de la historia. Lo cierto es que para Irán fue un golpe muy duro para su opinión pública y por eso ellos en estos últimos días han hecho clips donde demuestran la gran fuerza armamentista, balística que tiene, asustando psicológicamente a Israel. Y ahora sí quiero respecto sobre el tema de la guerra psicológica, porque ahora estamos viviendo, podría yo decir, una guerra psicológica, pero de ambos lados, tanto del lado de Irán, sus proxies, como del lado israelí también hacia ellos. Porque es así, porque el juego el juego, si podríamos decir para darle un término de la guerra, es bastante fuerte y tiene muchos complementos. No es tan solo atacar con las armas, sino en estos tiempos donde los medios de comunicación, donde las redes sociales son otras armas, se utilizan y lo utilizan ellos eficazmente y también lo utiliza de alguna manera Israel. Pero yo creo que lo utilizan mucho, ellos han sido mucho más estratégicos con respecto a las redes sociales. Ellos están evaluando si realmente vale la pena hacer este tipo de ataque, independientemente que las declaraciones del nuevo presidente Pezeshkian en esa consulta que le ha hecho al Ayatollah Khomeini sobre si hacerlo o no, su posición conservadora, eso no tiene que dar pie a relajarse por parte de Israel y de la comunidad internacional, porque todo, lamentablemente, todo es posible. En el momento menos pensado, así como sucedió el 7 de octubre, perfectamente pueden atacar y ningún conservador. Yo sí quiero destacarte algo muy curioso, quizás más allá de las noticias, Miki, ¿no? Que salen en los medios, quizás por estar aquí uno tiene contacto, pues, o vas abriendo contactos con personas y sacas información, anécdotas que no salen en los regulares medios de comunicación. He tenido hace, como yo se los comenté la vez pasada, creo que se lo recuerdas, en el último contacto que hicimos, que yo tengo una compatriota venezolana que vive en Beirut y que nos hemos hecho amigas hace algunos meses, nos mandamos mensajes por WhatsApp, una amistad, la verdad que hemos conectado muy bien porque esa es la amabilidad, la gentilicia que tiene el latinoamericano y que tiene el venezolano. Y ella es drusa, claro, de origen druso, habla como yo, tan latina como yo, y por eso quizás no nos sentimos cada una, ella en su mundo druso y yo en mi mundo judío, porque tenemos esa esencia latina. Y ella me decía, ayer me mandó una serie de mensajes, yo estuve a punto de entrevistarla incluso para el programa que tenemos aquí en español, y una hora antes de que la entrevistáramos el día lunes, ella me dijo, Nicole, creo que no voy a poder, obviamente no digo su nombre ni nada, me dijo, no voy a poder acceder a la entrevista. Claro, en el mismo canal estaban todos sorprendidos de que yo podía entrevistar a alguien en Beirut. Ya les extrañaba la situación, pero yo había continuado porque ella no me había dicho nada. Y ella me dice, Nicole, estuve hablando con mi marido, su marido sí es libanés, o sea, ella es libanesa, pero corrige venezolano, su marido es libanés, y el marido le preguntó, pero es venezolana y está en Venezuela, y le dijo, no, es venezolana y está en Israel, en Tel Aviv. Inmediatamente el marido le dijo, no hagas eso, porque el partido de Dios, que es Hezbollah, son los que controlan las telecomunicaciones en el Líbano. Inmediatamente saben que hay una persona en el Líbano que tiene contacto
con Israel, vienen a la casa y se los llevan presos a ellos y a la familia. Imagínense el miedo en los que mismo la población están sumergidos. Cuando se hizo el ataque que se dio a Fuad, que se dio de baja al terrorista, que era uno de los principales aliados políticos, el segundo después de Nasrallah, en Hezbollah, que dio de baja a Israel. Eso fue, podríamos decir, casi a unas 10 cuadras de donde esta compatriota venezolana vive. Y ella me dijo algo muy curioso, son mensajes que por supuesto los tengo guardados como parte de una, más que anécdota, de quizás algo que quisiera en algún momento relatar a nivel escrito. Ella decía, lo que sí sabemos aquí en el Líbano es que cuando Israel quiere atacar, da de baja, o sea, ataca directamente al enemigo, a la persona, nunca a la sociedad civil. Y eso es algo muy curioso porque es todo lo contrario a lo que ellos hacen. ¿Qué hacen ellos? Atacan con los misiles, con los cohetes, a la sociedad civil y ya va, atacan directamente a la sociedad civil, perdón que estaban llamando, y, y ellos independientemente y indiscriminadamente, como sucedió con los drusos, los niños drusos que mataron a 12. Y yo le dije a ella, mataron a 12 niños drusos en el norte de Israel, en las alturas del Golán. Estas son las anécdotas y las realidades. Y para cerrarte esto y para oír tu pregunta, porque además que me parece tremendamente curioso, es que ella me dijo, ayer me mandó 2 mensajes y me dice, quiero que oigas, y lo oí, un sistema que tiene Israel, porque también Israel hay que ser realista y como periodistas debemos informar todo independientemente que estamos en Israel y por eso somos la única democracia aquí en Medio Oriente. Israel también tiene sus técnicas de asustar psicológicamente a Hezbollah y lamentablemente, obviamente está dentro de la sociedad libanesa. No les hacen daño, pero hay una barrera de sonido que ellos hacen, rompen el sonido, es como una implosión sin ser ningún tipo de implosión para ir. Eso me dice ella que lo hacen por lo menos 3 veces al día, cada día. Y ayer lo habían hecho y ella me mandó el mensaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos en una situación tremendamente difícil y tensa en Medio Oriente. Son momentos cruciales y por eso Anthony Blinken, en momentos de elecciones próximas en los Estados Unidos, con una Kamala Harris que se quiere comer a Trump y un Trump que se quiere comer a Kamala Harris, la realidad de Medio Oriente va a ser puntual, como también, diría yo, la situación de Venezuela. Hay que ver toda esta curiosidad dentro de nuestro sistema internacional, crucial para esas elecciones, para un país que maneja importantes decisiones políticas, geopolíticas como es Estados Unidos. Clarísima la crónica y los datos que nos cuentas. Claro, en ese lugar en el mundo uno está lleno de eso, de anécdotas permanentes, porque la realidad es de esa complejidad enorme. Cuéntanos un poquito cómo está la interna israelí, porque claro, además de lo que es la guerra con los que están afuera, adentro no es nada fácil en esa democracia que por un lado es una bendición, pero por otro lado trae todo tipo de colores. La situación también es complicada, sigue complicada, porque hay una división muy grande de la sociedad, sí, y más que hay una división, y hay una división interna y una división hacia lo que es el gobierno. Hay gente que están a favor y siguen apoyando a Netanyahu. Ayer me encontraba yo, por cierto, en Jerusalén. Decidí, la verdad que tengo una tarea bastante fuerte en el periodismo y lo vale porque, como dices tú, no se hacía periodismo en español desde Israel para el mundo, algo importante. Y ayer decidí dar una vuelta en Jerusalén con mis hijos. Y la verdad que Jerusalén siempre, cuando uno va para allá, como le decía yo a mi hija, es como si Dios te hablara a través de la gente. Y paramos en un falafel al lado de Mahane Yehuda, el dueño, señor tal, decía que él, claro, me preguntó que de dónde era, yo le dije que de Venezuela, que vivo acá y que soy periodista, entonces ahí pues empezó a sacar su conversación, y decía, no hay como Bibi, me decía él, en como Bibi.
en cómo vive, no hay cómo vive. Hay una parte de la población que tiene un apoyo enorme hacia Netanyahu, lo consideran el hombre sin duda más fuerte que ha tenido estos últimos años Israel, independientemente de toda la situación de por qué surgió el 7 de octubre, sin Bibi nosotros no podemos realmente continuar esta compleja situación y esta sociedad. Y hay otros quienes dicen que eh, por continuar el gobierno que hay en un Netanyahu aliado con la derecha, con la extrema derecha israelí, entre ellos Ben-Gvir y Smotrich, no vamos a salir de esta gran crisis, de esta gran guerra, y están pidiendo el cese completamente a la guerra. Entonces, el judío tiene una particularidad que es su bipolaridad. Es un gran bipolar, sin duda alguna. Me ha Y, gustado y, esa definición. Yo siempre decía que somos profundamente neuróticos, pero ahora también le agregamos este otro aspecto, así que ya estamos completos. necesitamos un buen psiquiatra Uh, eh, americano, quizás. y tenemos muchos por eso, no es casual el nivel de cantidad de psicólogos y psiquiatras que provienen de nuestro pueblo, porque bueno, viste que para poder de alguna manera elaborar pensamiento hay que vivir algunas experiencias y bueno, en casa las tenemos todas. Lo último por el momento, excepto que quieras agregar algún dato más, claro, está la angustia y escuchábamos también lo que Blinken decía al respecto, no es nada nuevo. Sé que no hay grandes novedades, se va y se viene, No, pero está dentro de la sociedad israelí esta realidad de los secuestrados que duele tanto muchísimo. incluso yo te voy a agregar, ya que hablamos de psiquiatra, Nicole, una pregunta que tiene más que ver con lo reflexivo que con lo informativo. El que va mirando, y nosotros tenemos que hacer esto, mirar la realidad todo el tiempo y analizarla, vemos cómo el 7 de octubre, además de la tragedia y el dolor, trajo en esa crisis y todavía una falta de, yo diría, elaboración de lo que está pasando. Es decir, eh, la reacción cuando te golpean es hacer lo que podés y lo que podemos fue, digo, en términos de lo que hizo Israel, desplazar la población del sur en primer término, después del norte. Yo no sé cuánto se pudo pensar, se hizo porque la emergencia. La pregunta es ahora cuándo será el momento que esta población vuelva y si va a querer volver. Estamos hablando de 10 meses, un año, lo que le significa eso a las familias y lo que significa desde el punto de vista psicológico. Cuando se habla de los secuestrados hay mucho slogan y mucha campaña y mucho dolor obviamente, pero por otro lado, digo, no sé si ha habido un liderazgo en Israel que ha tenido la capacidad de ponerle a la población esas lecturas calmas y tranquilas para tratar de elaborar las tragedias que se están viviendo y que se vivieron. Es como que me parece que la urgencia ha tapado otras posibilidades y hay mucha herida abierta, entre otras la situación de los rehenes que se torna casi una moneda también política interna, mucho más que una comprensión muy profunda del dolor que le significa a las familias y a los amigos y a la sociedad israelí y también el desafío que significa, como que o estás de un lado o estás de otro, ¿no? Es como, parecería que también esto pasó a ser parte de una situación política más que de una tragedia nacional. Sí, entiendo tu pregunta. Es muy interesante porque es una reflexión que no tan solo queda hoy, la que tú planteas, Miki, yo creo que la reflexión que debemos de llevar con nosotros los judíos, tanto a israelíes como los judíos de la diáspora, porque en sí no hay un liderazgo. Yo creo que el liderazgo más grande es la misma sociedad civil, la misma gente, Uh -huh. aquellas personas que apoyan incondicionalmente a Israel. Pienso muchísimo en una situación como esta y viniendo de afuera adentro, no de adentro, no es que yo nací aquí, yo vengo de afuera, Uh -huh. cumplo ahora en pocos días 11 años en Israel. Entonces,
cuando uno viene de afuera, vas comprendiendo esta sociedad a la que tanto criticábamos, porque pasaba mucho que siempre decíamos que el israelí es maleducado, es que el israelí es demasiado grosero, en términos más light, lo comento, coloquiales, y realmente no lo justifico, sino que los entiendo, porque Ujú. para poder avanzar en la vida debemos de tener empatía y debemos de tener empatía en el mundo, en las culturas y entre nosotros mismos, comprender por qué el israelí es así, por qué ha tenido que absorber desde que son pequeños toda esta sociedad. Ayer yo estaba caminando por la calle Yafo y me conseguí una chica llamada Noah, israelí, 14 años, de hija de uruguayos. Hablaba su español con su acentito y se acerca muy jamudá, como dicen en hebreo, muy linda, muy cuchi, como decimos en Venezuela, con una foto y me dice, ¿me puedes dar? Estamos recaudando dinero. Y yo le digo, le digo, ¿quién es él? Y me dice, Benjamín. Y yo le digo, ¿cómo no? Y entonces agarré y le di un billete de 20 shekels, le dice, y me dice, es que estamos construyéndole una sinagoga. Y le digo, ¿por qué? Porque Benjamín fue asesinado, ellos eran de uno de los, no me acuerdo exactamente el nombre, de los asentamientos cerca de Judea y Samaria, de los asentamientos de estos religiosos que defiende Smotrich y Ben Gvir. Y bueno, los entendemos, ¿no? Porque hay que tener empatía. Y yo me quedé impresionada porque después, bueno, la hablé, la grabé, por cierto, porque obviamente uno como periodista anda sacando cámara para todos lados, mis hijos ahí siempre, mamá, pero sacas la cámara para todos lados, y digo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si no, no me van a creer. Entonces saco eso y además que son anécdotas que nos enseñan a ver la resiliencia y la verdadera cara del mundo judío, ¿no? Y después bajamos cerca ya entrando a la puerta de Yafo, en la ciudad antigua, y estaban otros chicos, igual estos que son Moshavni, que son del grupo que están recolectando dinero para crearle la sinagoga a Benjamín. Y son ellos mismos, chicos jóvenes, que lo están haciendo. No es ningún donante de Estados Unidos, no. Es la sociedad civil la que está tratando con sus manos, como se creó el Estado de Israel, como lo quiso hacer David Ben Gurión, con las manos trabajando la tierra, con las manos agarrando los rifles y tratando de evadir a todos aquellos que se interponían para que pensaban que no íbamos a lograr poner la bandera de Israel y conquistar la tierra que tanto nos pertenece bíblicamente. Pues esas mismas manos, esa misma lucha es la que la sociedad civil ahora está sacando después en el siglo XXI. Y es ahí cuando vemos que no hay como la lucha entre la misma sociedad, independientemente de quienes sean en sus capacidades económicas. No hace falta ser millonario para ayudar a Israel, porque así sea con 20 shekels o así sea con 2 millones de shekels o de dólares, es la sociedad civil el gran líder, la sociedad civil israelí y los judíos en general. Qué lindo paseo que nos has dado. Digo, más allá de la crónica periodística, hemos paseado contigo por Jerusalén, por la vivencia, por el encuentro cotidiano con la gente. Hemos ido incluso al Líbano y tanto más. Porque, claro, la vida es intensa en Israel y cómo, y ese Medio Oriente siempre trae lo que trae. Esperemos buenas noticias. Creo que en la medida de lo posible las vamos a tener incluso después de este Tisha B'Av que ya se acerca. Nicole, agradecerte y seguimos trabajando, y usted ni hablar, tratando de sostener esa bandera de información desde Israel en español desde el canal E24 News. Gracias y hasta la próxima. Gracias a ti, Miki, siempre, que todo venga en bien con la bendición de Dios, porque siempre Dios ante todo. Esta venezolana, se le nota por todos lados, por suerte, Sí. lo que tiene ahí esta cultura tan linda también centroamericana, a la que le deseamos que pueda salir de su tragedia también que está viviendo con tanta Sí. intensidad. Hasta la próxima. Vamos a la buena música y seguimos pensando en las noticias.